Bueno, entonces los principios de la mecánica cuántica nos dejan superponer vectores de base en formas más generales que lo que ya vimos de estados productos. Entonces, el vector más general que podemos tener, de acuerdo con lo que vimos antes, es el siguiente: psi de UU con UU. ¿No? Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, el spin, que sabíamos que podíamos tenerlo en, em, en dos dimensiones, y ahora por tener eh, dos sistemas de spin tenemos cuatro. Entonces está psi de U, y esto es psi de. Estos psi reemplazan los alfas que habíamos visto antes, por ejemplo los de acá. Y bueno, esto nos deja con una sola condición de normalización, que va a ser multiplicar cada componente con su conjugado. Y esto tiene que ser todo igual a 1. Y recordemos los factores de fase que se pueden cancelar. En este caso, solo hay una ecuación, se va a ignorar un solo factor de fase. Entonces lo que hace esto es que nos quede que para determinar un estado general para un sistema de 12 espines necesitemos 6 parámetros reales. Ya no estamos considerando la doble condición que teníamos en el estado producto. Entonces ahora vamos a considerar otro tipo de estados, que son los estados entrelazados. Entonces, el entrelazamiento no es algo que está completamente entrelazado o está nada entrelazado. Puede haber estados más o menos entrelazados que otros. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un estado que va a ser lo máximo que se va a poder entrelazar. Este estado se suele llamar estado singlete o singlet, depende del idioma. Y en el caso de los espines lo podemos escribir de esta forma. Vamos a llamarle sing, va a ser 1 sobre raíz de 2 ud menos du. Entonces el singlete es un estado que no va a poder ser escrito como un estado producto. Lo mismo va a ser para lo que se llaman los estados triplete, que son 1 sobre raíz de 2 ud más du, 1 sobre raíz de 2 uu más de d y 1 sobre raíz de 2 u menos de d. En este caso tenemos eh, estos estados que están con un entrelazamiento máximo. Bueno, entonces veamos que el estado singlete no puede ser escrito como un estado producto. Entonces para eso acá tenemos el estado producto y nuestro estado singlete. Fijémonos que tenemos 1 sobre raíz de 2, tanto para UD y luego con un menos para DU. O sea, que para los UU y para los DD, alfa U, beta U, esto es 0, porque este término no está en el singlete, y alfa D, beta D también lo mismo, 0, ya que no está. Los que sí están entonces tenemos alfa U, beta D, que es para UD tenemos 1 sobre raíz de 2. Y luego entonces alfa D, beta U es menos 1 sobre raíz de 2. Bien, bueno, pero fijémonos en lo siguiente. Alfa U por beta U tiene que ser igual a 0. Esto significa que o alfa U es igual a 0 o beta U es igual a 0, lo mismo que tenemos acá. O bien alfa D es igual a 0 o beta D es igual a 0. Bueno, pero por ejemplo, tenemos o alfa U es 0 o beta U es 0. O sea, uno de los dos sí o sí tiene que ser 0. Eso significa
o alfa U es cero o beta U cero. En cualquiera de los dos casos estos dos tienen que ser cero y no lo son. Entonces, en conclusión, no hay forma de que el estado singlete sea escrito como un estado producto. Bueno, hay dos cosas importantes que hay que decir sobre los estados entrelazados. El primero es que un estado entrelazado es una descripción completa del estado combinado, o sea, del sistema compuesto, y no se puede saber más que eso. Y justo en un estado que esté máximamente entrelazado, nada se puede saber sobre los subsistemas individuales que teníamos antes. O sea, vamos a saber todo lo que podamos sobre el sistema compuesto de los dos, pero sobre los dos por separado no vamos a poder decir casi nada. Estas cosas hacen que el entrelazamiento cuántico sea muy importante.